Muchas gracias. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Como el tiempo es el factor más limitante y hay 3 expositores, yo simplemente les voy a indicar, digamos, en la moderación, el tiempo que tienen cada uno de ellos, que es muy escaso lamentablemente porque este panel era de 1 hora y estamos acotados a 38 minutos. Así que sin más, Carolina, Consolación, perdón. Tenés 10 minutos para la exposición. No sé si... ¿ya no? Buenos días. La idea es mostrar brevemente, cada vez más breve, cómo es el contexto de la oferta y la demanda de producción de ganados y carnes. Es decir, vamos a hablar de la carne bovina, porcina, aviar y ovina a nivel internacional y obviamente de Argentina. Para bajar el... La charla entonces la dividí en lo que es el contexto internacional y lo que es específicamente qué es lo que esperamos en los próximos años, en los próximos 10 años en Argentina. Las principales consideraciones cuando se analiza el futuro de la producción y el consumo de carnes en el mundo, lo principal que se nombra es la necesidad de aumentar la productividad y la eficiencia en el manejo. Otro factor que es fundamental es la preservación de los estatus sanitarios y obviamente lo más importante es la inocuidad de los alimentos. Después hay otros factores que hacen al contexto internacional, como los tratados de libre comercio, las políticas sectoriales, los indicadores macroeconómicos, que obviamente eso incide en lo que es el aumento o disminución de la oferta y de la demanda. Para el 2026, ¿qué es lo que se espera? Se espera obviamente aumento de la producción de carnes y este aumento de la producción va a satisfacer la demanda, es decir, el crecimiento demográfico que se espera en el mundo. Dentro de las principales carnes, lo que observamos es que los más importantes productores van a seguir siendo Brasil, Estados Unidos, China y la Unión Europea, y se espera también crecimiento en la oferta por parte de Brasil, como ya nombré, y también de Argentina como uno de los actores que va a tener mayor presencia en el mercado internacional. Con respecto a la tasa de crecimiento de las carnes, vemos que la principal carne que va a traccionar este aumento de la oferta va a ser la carne aviar, que ya ha superado la producción y la oferta de la carne porcina, que hasta hace unos años fue la carne más importante, demandada y producida y consumida. También observamos un crecimiento de la carne ovina. Esto es interesante porque es una producción que ha estado más o menos estancada a nivel mundial. Obviamente se plantea China como uno de los principales productores o traccionadores de la oferta, porque también lo está desde el lado del consumo. Y también, obviamente, contamos con Australia y Nueva Zelanda, que tienen mantener un ritmo un poco más lento en función a la recuperación que están haciendo de sus rodeos. ¿Quiénes van a ser los principales, digamos, dónde se va de los 39 millones de toneladas que se espera de incremento de la producción? ¿Dónde va a estar concentrada? Y va a estar concentrada en los países en desarrollo, principalmente en lo que es Brasil, en lo que es Argentina y también otros países productores como puede ser India. Esto es importante porque lo que se observa es digamos, que lo que es las regiones, tal como Sudamérica o algunas regiones extras del mundo, como puede ser la región del sudeste asiático, es donde se genera lo que es una mayor oferta, en parte también por una mayor todavía disponibilidad de tierras para incorporar a la ganadería. Igual lo más importante y en lo que se está teniendo que trabajar, y en Argentina eso es fundamental, es que para incrementar la oferta ya no hay que pensar en incrementar las cabezas, sino también es incrementar la productividad y eficiencia, como decía en un principio. En cuanto al consumo de carnes, obviamente todas las carnes tienen su participación
muchísimo más fuerte es la participación de lo que es la carne aviar y la carne porcina, sobre todo en los que son países desarrollados y sobre todo lo que es la atracción que hace la región del sudeste asiático. Si nosotros vemos el consumo ya no aparente, sino el consumo per cápita, vemos que con un incremento de la población, lo que se espera para el 2026, el mayor consumo, el consumo más alto, fíjense que estos son promedios de países, es los países desarrollados y los países en desarrollo son los que también van a incrementar su consumo. Muy levemente, como ustedes observan cuando se analiza el indicador de consumo per cápita, pero lo importante es que la oferta va a responder a el incremento demográfico y el incremento obviamente de esta demanda. Los principales factores que se tienen que tener en cuenta en el consumo para su incremento es todo lo que hace al crecimiento propiamente económico, en muchas regiones lo que es el aumento de la tasa de urbanización. Esto trae como consecuencia la diversificación de la matriz de proteínas animales y obviamente esto tracciona la demanda. En Argentina, ¿qué es lo que estamos viendo? En Argentina estamos viendo que la proyección de acá a 10 años vamos a tener un incremento de aproximadamente de 5,3 millones de toneladas de todas las carnes a 6,8. Lo que vamos a observar es un incremento de la oferta de la carne aviar y sobre todo de la carne bovina. Tengamos presente la importancia que tiene la producción bovina en nuestro país y que está en un proceso de reconstrucción de sus rodeos y también tratar de generar una mayor oferta que pueda abastecer la demanda interna y obviamente generar una oferta para el mercado internacional del cual tiene obviamente sumo interés en nuestro producto que es considerado de alta calidad. Obviamente también estamos viendo una recuperación de la oferta de carne aviar. Si nosotros vemos este índice que está basado en lo que es la producción, llevado al año 2005 como un año, sobre todo lo elegí a propósito como un año de quiebre para lo que es el sector bovino, pero podemos observar la tasa de crecimiento que ha tenido cada una de las carnes, muy estancado obviamente lo que es la producción ovina. Vamos a observar un crecimiento de la oferta de carne bovina, una recuperación de la oferta de carne aviar. En los últimos años el sector estuvo bastante problemas y de hecho hay empresas grandes que han cerrado o están en ese proceso de cambio por una cuestión de un aumento de la oferta, que obviamente el mercado interno está saturado o digamos, hay poco margen para un mayor crecimiento y todo lo que se produce se tendría que destinar a la exportación. Y en eso se está trabajando con el sector privado para incrementar la cantidad de mercados para poder colocar nuestro producto aviar. Y obviamente lo que es muy interesante es observar el crecimiento del sector porcino. Fíjense ustedes, es la línea verde, cómo ha crecido el nivel de producción en los últimos años y la proyección que hay de acá a 10 años es muy significativa. Cuando nosotros vamos a lo que es el... A ver, para volver atrás. Ay, perdón. Cuando nosotros pasamos a ver lo que es el consumo de carnes, este es un indicador per cápita. Me parece que me quedé... Volví atrás porque me interesa ver lo que se está previendo o proyectando del sector porcino, cómo se está incrementando y se va a incrementar aún más la producción, el alto potencial que tiene. Se está trabajando, obviamente, en la promoción de la carne porcina. Si nosotros observamos a nivel de consumidor, hace unos años estábamos, o 10 años atrás, en 6-7 kilogramos y el producto que predominaba era la producción o el consumo de chacinados. Lo que estamos observando hace varios años es el aumento de la demanda de cortes frescos. Esto es común ir a los supermercados o carnicerías y ya están las góndolas con variedad de productos. Ha dejado de ser un producto meramente estacional.
Y si uno analiza el comportamiento, está hecho por décadas, la evolución del consumo y la composición del consumo per cápita, vemos cómo ha perdido espacio la carne bovina y cómo la matriz de ingesta de proteínas animal se ha diversificado, obviamente, para la carne aviar, y prevemos un crecimiento de un consumo de acá a 10 años de llegar a 18, 19 kilos de carne porcina. Cuando uno observa cómo es la matriz de consumo per cápita de distintos países y regiones, vemos que no somos los únicos que consumimos carnes con un nivel de 115 kilogramos por año a valores de 2016, sino que también podemos observar países como Australia y Estados Unidos, obviamente con una mayor incidencia de lo que es la producción porcina, en Australia un mayor consumo de carne ovina, y menor participación de la carne bovina, porque también obviamente difiere el precio del producto, es decir, sigue siendo barata la carne en Argentina, en otras partes del mundo como Unión Europea o mismo Estados Unidos no es así. Y también es interesante, y ahí poner lo que es China. China absorbe en este momento casi el 50% de nuestras exportaciones, es un país que va a seguir motorizando el comercio internacional y junto con China toda la región del sudeste asiático. Y vemos que tanto China como el sudeste asiático observa el producto carne bovina como un producto de calidad y un producto sano. ¿Cuáles son estos mercados para Argentina? Cuando uno empieza a hablar de mercados de la carne argentina, siempre piensa en la Unión Europea, ahora China, el sudeste asiático, futuro Estados Unidos. El mercado de la carne argentina es Argentina. Y esto para todas las carnes, es decir, sumando la producción y sumando el consumo aparente de todas las carnes, puedo seguir 2 segundos y ya está. Es el consumo, digamos, es el mercado más importante para la carne aviar, para la carne bovina, para un incremento, obviamente para lo que es la carne porcina, todavía dependemos en parte de las importaciones. Y fíjense, calculado o estimado el valor que tiene este mercado y el valor que tiene el mercado internacional de las 4 carnes. 2 minutos para redondear. Ya, aceleré lo más que pude. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Mejorar la productividad y eficiencia. Si nosotros nos limitamos a analizar el sector bovino, seguimos con una relación ternero-vaca del 61,6% según los datos que nos dieron las existencias de SENASA. Sigue siendo bajo, con provincias que tienen un 44% la relación y provincia de Buenos Aires que tiene un 75%. Pero ahí y estamos trabajando en este tema. Y cuando hablamos también de eficiencia y productividad, no es solo que nuestro rodeo sea productivo, sino que también, es decir, que genere más terneros, sino también el peso de faena. Nuestro peso de faena es muy bajo, son 225 kilos contra 239, 240 que tiene Uruguay y 350 que tiene Estados Unidos. Las matrices productivas son totalmente distintas, pero hay que tener este factor en cuenta. Y tenemos que producir carne, estamos matando animales muy livianos. Esto es fundamental, el mantenimiento del estatus sanitario para nuestro principal mercado argentino y para el mercado internacional. Si queremos acceder a nuestros mercados, esto lo tenemos que cuidar, preservar. Por eso pongo mantenimiento, prevención y mejora continua de este estatus. Ordenamiento de las cadenas pecuarias. En esto se está trabajando público y privado. Y desde lo público, no solo el Ministerio de Agroindustria, con el Ministerio de Trabajo, con la FIP. Es decir, estamos concentrados en trabajar el ordenamiento de las cadenas, no solamente de la bovina. Modernización de la comercialización. Siempre que hablamos de modernización de la comercialización, hablamos de la venta por corte. Perfecto. Pero hay otras cuestiones interesantes que hacen a la comercialización. No llegar al extremo de del e-commerce de carnes, como es en China, por ejemplo, que es algo que está creciendo, pero sí nos debemos varias tareas en comercialización. Y uno de los puntos fundamentales que está, se fue anunciado en la rural, que es muy importante, es la existencia de un mercado de futuros. Tenemos que empezar a utilizar herramientas de cobertura. Profundización de la apertura inteligente de mercados y mejorar las negociaciones, el acceso a distintas carnes.
Y esto no lo podemos hacer solo desde el Estado, es una acción conjunta, público y privada, y en eso estamos trabajando, mejorando el diálogo, discutiendo, pero actuando, no quedándonos de un lado del escritorio, sino que esto es una tarea conjunta. El productor con el esfuerzo, con la inversión y con el sacrificio, y desde el Estado la obligación que tenemos de generar reglas claras y un marco y un contexto que lleve a la rentabilidad. Es mucho lo que estamos haciendo, pero bueno, ya por lo menos lo importante es que empezamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Consolación. Le damos el tiempo entonces, 10 minutos, a Gabriel Alejandro Morales de la UBA. Si hubiera preguntas que no vamos a tener tiempo de responderlas aquí, hay un número de teléfono, el 341-6048-215. Pueden hacerlas y se les responderá. Gracias. Bueno, buenos días. Tiene un formato PDF, así que puede ser que pase como un continuo más que como una transparencia de PowerPoint. Voy a tratar de brevemente hacer la presentación del tema acuicultura y cómo se puede desarrollar proteína animal en función del uso de proteínas vegetales en especies que tienen una gran diversidad de hábitos alimentarios y de sistemas digestivos y bastante más complicado quizás desde el punto de vista de la producción animal terrestre, que ya está bastante estudiada con especies muy marcadas. En el caso de acuicultura me gustaría primero presentar la gran oferta de productos que pretende alcanzar esta actividad. La población mundial está creciendo de manera significativa. Para el año 2050 consideramos que va a haber 10 billones de personas y la acuicultura está ofreciendo una oferta de productos dependiendo de una actividad, que es la pesca. La pesca en los últimos 20 años se ha estancado, las capturas pesqueras están en una situación en que no va a ofrecer más productos de las capturas pesqueras y la acuicultura está cubriendo ese hueco, ese gap. Por lo tanto, las perspectivas para los próximos años es que la acuicultura, además de cubrir esa oferta, la población mundial sigue demandando cada vez más alimentos del mar. Cada vez más la demanda de la población mundial, el consumo per cápita se está incrementando y la acuicultura está abasteciendo a este espacio que está dejando la pesca. Bien, en esta figura lo que se puede ver es cómo actualmente la acuicultura brinda más productos que productos de la pesca al consumo humano. Es decir, que nosotros comemos más productos de la acuicultura que de la pesca. En Argentina es bastante difícil observar esta situación, pero a nivel mundial hay un gran consumo. Incluso la acuicultura en este momento está produciendo más biomasa que la producción bovina. En cuanto a la oferta de acuicultura de productos que vienen de distintas especies, podemos separarla en dos. Especies que son no alimentadas y especies que son alimentadas. Dentro de las no alimentadas tenemos lo que son las macrófitas o las algas superiores y las microalgas. Y también tenemos mejillones y ostras. Son organismos filtradores que pueden generar proteína a partir de la nutrición del medio ambiente. Pero por otro lado tenemos especies más parecidas a lo que son los monogástricos terrestres, que tienen que ver con especies, sean carnívoras o herbívoras, que debemos alimentarlas. Y básicamente funcionan de una manera bastante similar a los sistemas de producción terrestres, pero en el agua. Actualmente la producción, perdón, esto no está pasando. Ahí está. Actualmente la producción de alimentos para acuicultura está en torno a 35 millones de toneladas y la torta se dispersa en diferentes especies, principalmente en... Ahí lo acomodaron. Perdón, que ahí tenemos algo de inconveniente técnico.
Bueno, si lo manejan de ahí. Ahí está, esta es la distribución de alimentos que la producción mundial de alimentos está brindando a la producción de acuicultura para generar biomasa. Y básicamente las carpas, los camarones, tilapias y diversas especies, incluidos los salmones, se dividen de esa manera. Algo que es importante de mencionar es que los animales acuáticos no tienen como requerimientos menores en cuanto al requerimiento de mantenimiento. Y por lo tanto, comparado a las especies terrestres, tienen una mayor eficiencia en el uso del alimento, con lo cual la conversión alimentaria suele ser más eficiente y de esta manera se puede generar producción de biomasa animal con una menor cantidad de alimentos. Básicamente tenemos dos sistemas de producción bien diferenciados en acuicultura y tienen que ver con lo que son de este lado los feedlots del agua, especies carnívoras, especies criadas a alta densidad y por el otro lado tenemos especies que pueden alimentarse del medio natural y serían más como las pasturas o los sistemas más pastoriles del agua. Por alguna razón está bastante corrido. Pero bueno, básicamente ese signo de pregunta lo puse porque usualmente se piensa que las especies carnívoras de acuicultura solo comen peces para engordar y se necesitan muchos peces para engordar más peces, lo cual son bastante ineficientes desde el punto de vista bioenergético, si uno quiere. Pero la situación en los últimos años ha ido cambiando y dependiendo del precio de la harina de pescado en función de harinas provenientes de oleaginosas, como puede ser la harina de soja. Con lo cual las empresas han venido bajando el uso de fuentes marinas, como es el aceite de pescado y la harina de pescado, y básicamente comenzaron a incluir más componentes como la harina de soja o proteínas provenientes de origen vegetal. En esa figura se ve un poco cómo la industria del salmón y los camarones, que son industrias que utilizan mucha proteína y son especies más bien tirando a carnívoras, ha bajado en los últimos 20 años, ha bajado profundamente el uso de harina de pescado y se ha incrementado el uso de ingredientes vegetales como la harina de soja. Ahí podemos ver en esa figura cómo, bueno, no se ve la parte de abajo, pero la primera columna es más o menos en los 90 y en la última columna, la de la derecha, es en la actualidad. Lo que se puede observar es que claramente el uso de harina de pescado ha bajado profundamente en los últimos años, el uso de aceite de pescado lo mismo y se están incorporando una gran cantidad de ingredientes vegetales. ¿Esto qué generó? ¿Qué consecuencias genera? Y bastante positiva, es que en los 90 aproximadamente se utilizaban 4.000 kilos por ejemplo, de la sardina que se utiliza para hacer aceite de pescado, de la anchoveta peruana, y para hacer 1.000 kilos de salmón, por ejemplo. Con el correr de los años y con investigación y desarrollo en el área de nutrición, lo que se ha generado es poder bajar esa inclusión de estas proteínas de origen marino, incluir más componentes vegetales y hoy en día necesitamos, digamos, menos biomasa proveniente del mar, por ejemplo, estos peces que se utilizan para hacer harina de pescado que luego se transforman en un salmón, es decir, menos de 1 kilo de estas proteínas de origen marino para hacer 1 kilo de un producto, por ejemplo, como el salmón. En este caso, obviamente, hay que poner más cantidad de ingredientes proteicos alternativos de origen vegetal y este es el rumbo que está teniendo la industria. Sin embargo, estos ingredientes de origen vegetal tienen una serie de antinutrientes, como todos sabemos, tienen que ver con inhibidores de la tripsina, con carbohidratos solubles e insolubles que generan ineficiencias a nivel digestivo. Y este tipo de antinutrientes, algunos son termolábiles y algunos no. Los termolábiles usualmente en el proceso de fabricación, por ejemplo en el caso de la soja o de concentración de la proteína en la soja, cuando uno tiene la soja poroto, tiene bastantes antinutrientes, cuando uno pasa a expeller de soja o high pro se le va bajando un poco y cuando uno pasa a concentrado proteico de soja realmente desaparecen bastantes. Eso permite incrementar el uso de estas fuentes proteicas en dietas para carnívoros.
pero está bastante limitado si no se avanza en el uso de estas fuentes proteicas sin sacar estos antinutrientes del medio. Hay otros antinutrientes como el ácido fítico que son termoestables y no se ve muy bien ahí, pero básicamente aquel es el ácido fítico, es una molécula cargada de fosfatos y se necesitan usar enzimas para sacar estos fosfatos que estén biodisponibles y que el animal los pueda aprovechar. De esa manera, sí podemos poner estos ingredientes vegetales sin que esas moléculas, que básicamente es la fuente de fósforo que tienen las semillas para crecer cuando germinan, que no es disponible para los animales, para los monogástricos terrestres tampoco, de esa manera, usando estas enzimas uno puede utilizar estas fuentes proteicas vegetales y no se descarga el fósforo al medio ambiente, que en acuicultura es particularmente sensible a este punto. Perdón que está de esta manera, pero evidentemente no lo podemos solucionar. Básicamente, el concentrado proteico de soja es la principal fuente proteica que se está utilizando como reemplazo de la harina de pescado, y esto lo están haciendo las principales empresas del mundo que producen aquafeeds, y básicamente por este lado va a ir el aprovechamiento de la proteína vegetal en proteína animal para los próximos años. Siguen habiendo desafíos y tienen que ver con cuestiones tecnológicas del proceso de fabricación de alimentos, que es bastante más... Es parecido a la fabricación de alimentos extrusados para mascotas, pero bastante más complejo desde el punto de vista de la diversidad de especies que se tienen que alimentar. Las especies de acuicultura, según el estado de desarrollo, según si son carnívoros, herbívoros, de agua cálida o agua fría, el sistema de cultivo que se utiliza y bastantes variables más, cambia la formulación y cambia el tipo de pellet o el tipo de característica física que tiene que tener el alimento. Algunos tienen que hundirse, algunos tienen que flotar, otros tienen que mantenerse bajo el agua mucho tiempo. Ese tipo de factores se vuelven muy sensibles para, digamos, satisfacer todos los requerimientos que las diversas especies de acuicultura tienen. Con lo cual, no sé si se puede bajar un poquito, así se ve completa la imagen, pero básicamente la gran demanda de aquafeeds que va a tener la acuicultura en los próximos años, volviendo a la transparencia inicial de la presentación, en el que las capturas pesqueras están estancadas, en que este hueco lo está cubriendo la acuicultura, en que esto va a seguir porque la población mundial crece, en que el consumo per cápita de alimentos del mar está creciendo, no queda otra que la agricultura provea de alimento a los peces que se van a producir y que van a seguir alimentando a la población mundial. Para esto necesariamente se tiene que seguir llevando actividades de I+D. Gabriel, sí. 2 minutos para redondear, por favor. Vale. Básicamente lo que se necesita es continuar con el área de desarrollo de I+D. En la optimización y en el uso de fuentes proteicas alternativas, vegetales, en aditivos funcionales, en aditivos enzimáticos que permitan incorporar aún más proteínas de origen vegetal en las dietas, y con esto ir reemplazando la harina de pescado que se mantiene estable y básicamente no se va a poder poner más proteína animal para alimentar peces. Básicamente eso es la presentación. Disculpen que lo tuve que hacer rápido y con las transparencias moviéndose, pero eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Recuerdo el número para si hubiera preguntas: 341-60-48215. El siguiente expositor, Mariano Pérez Figueira, es de INTA. Tenés 10 minutos, Mariano. Bueno, gracias. ¿Esto suena? ¿Suena? ¿Me escuchan? Ok. Bueno, buenos días, gracias por estar acá aguantando antes del almuerzo. Bueno, mi tema de trabajo en realidad es fiebre aftosa, ¿sí? Trabajo en salud animal, pero hoy le voy a hablar de un tema que no tiene nada que ver, algo muy típico de los argentinos, que hablamos de cosas a veces que no son exactamente nuestro tema de trabajo. Pero bueno, esto que les voy a hablar hoy es para algunos un tema más volado, me parece más correcto hablar que es una investigación a nivel de frontera del conocimiento, ¿sí? Que es producir carne in vitro producir carne o tejido muscular fuera del animal,
¿Sí? Bueno, esto es simplemente una visión genérica que ya un poco Consolación habló en relación al crecimiento de la producción y de la demanda de carne en el futuro. Nosotros lo que estamos viendo es, esto es un cuadro de uno de los manuales de la FAO, donde se muestra que para el año 2050 va a haber un aumento entre el 150 y el 200% de la demanda de carne. Esto depende del tipo de carne, pero fíjense que, curiosamente, en los países en desarrollo el crecimiento va a ser aún mayor. A este escenario hay que sumarle que la producción, en particular de la carne bovina, que es esa línea negra con triángulos, en comparación con otras producciones, tiene una pendiente un poco menor, o sea que la tasa de crecimiento de producción de carne bovina es menor que otras. Si le sumamos a esto el crecimiento previsto de la población para el año 2050 en casi un 130% y que el consumo de carne va a aumentar, bueno, ahí tenemos un problema, digamos, porque lo que nos podemos enfrentar es entre un escenario en el cual la producción convencional no alcance para satisfacer las necesidades de una población mundial en crecimiento. A esto también, retomando alguna idea que dio acá el colega, los bovinos tienen una tasa de conversión claramente desfavorable respecto a otras explotaciones de pecuarias, y fíjense que en el caso de los pescados es claramente la que más favorable tiene este índice de conversión. Este es un manual de hará unos 6 años, 6, 7 años, de la FAO, que es muy interesante, cubre muchos aspectos, y entre ellos hay un párrafo que es este, y yo resalto en rojo. Ellos ya mencionan el tema de la carne producida in vitro, o la carne cultivada, como un posible competidor de la carne animal y, sin embargo, dicen que es una tecnología que aún le resta un largo camino por recorrer. O sea, esto es un poco el título de mi charla, digamos. Ya hace 6, 7 años existían indicios de que esto podía llegar a ser una tecnología que apareciera. ¿De qué se trata esto? Bueno, esto es de una manera bastante resumida. Ustedes saben que, digamos, tanto los embriones como los tejidos adultos poseen células precursoras que pueden llegar a diferenciarse a células maduras en distintos tejidos. Esto ya hay en el músculo, tejido adiposo, piel, en hígado, inclusive en cerebro, ¿sí? Entonces, la técnica esta deriva de la medicina regenerativa, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de que haya este tipo de células en los tejidos adultos? Justamente regenerar tejidos cuando uno tiene una herida, ¿sí? Entonces, si uno tiene un desgarro, digamos, hay una formación nueva de tejidos, en algunos casos tejido conectivo, pero también existe la posibilidad que se puedan volver a formar células musculares. Entonces, aprovechando esta característica, esta estrategia, lo que hace es aislar estas células precursoras, ya sea desde embriones, que es el caso menos común, o desde biopsias de músculo de animales, donde estas células están presentes en una proporción muy baja. Luego, in vitro, lo que se hace es crecerlas, hacerlas multiplicar hasta un nivel suficiente. ¿Qué estamos hablando de nivel suficiente? 1 kilo de carne tiene más o menos 50.000 millones de células, ¿sí? Después vamos a ver alguna figura para que se den cuenta de qué estamos hablando. Esto significa que tiene que tener una proliferación bastante intensa. El siguiente paso es que estas células están indiferenciadas, por lo tanto, se le debe dar unas condiciones que le permitan diferenciarse. Al ser células de un origen embrionario mesenquimático, estas células necesitan estar agarradas a algo para crecer. Y en particular las células musculares que ejercen tensión, lo que hacen es anclarse y en la diferenciación se fusionan entre ellas, generan los miotubos y en la
en los puntos de anclaje empiezan a generar tensión, que es lo que hace a la producción de las células propias del músculo. ¿Sí? Esto es lo que pasa en el cuadro de abajo, donde ¿esto tiene un puntero? No sabemos. Tengo un poco de miedo de tocar algún botón y que explote todo. En el cuadro de abajo lo que se ve es que... ¿Es esto? ¿De arriba? Ah, bien, gracias. Se ve que las células crecen como fibras, ¿sí?, en un sustrato sólido, que obviamente esto está en realidad sumergido en un medio de cultivo, porque las células en el aire se mueren, digamos, tienen que estar sumergidas en un medio que les proporcione los nutrientes y las condiciones para desarrollarse. Alrededor de 20.000 de estas fibras es lo que es necesario para generar una hamburguesa. ¿Sí? Entonces, las fibras en realidad crecen como unas especies de hojas que luego pasan por un proceso similar al del picado de carne y obviamente lo que se busca son este tipo de productos que no requieran una arquitectura tisular muy compleja, digamos. No estamos hablando de reconstruir un bife de costilla, sino de hacer una hamburguesa, una albóndiga o una salchicha. ¿Sí? Bien. En términos teóricos, el impacto ambiental en términos de uso de energía, de generación de gases de efecto invernadero, del uso de la tierra y uso de agua, favorece fuertemente a este tipo de producción de tejido muscular comparado con las producciones convencionales. En general, en la mayoría de estos ítems es favorable. Igual esto es teórico, ¿sí? Ahora, veamos, ¿cuáles son los digamos, qué es lo que hoy en día, cómo está este desarrollo hoy en día? Hay ciertos principios técnicos que tienen limitaciones y desafíos que tienen que vencer. El primero de ellos es que se trabaja con células que tienen un alto poder replicativo porque son células precursoras, ¿sí? Bueno, la cuestión es que, digamos, la carne no es solo célula muscular, lo sabemos todos, y como mínimo tiene que tener grasa o células que generen grasa, que son los tejidos adiposos. Bueno, el tratar de generar estrategias que permitan el cocultivo de estos dos tipos de células es uno de los desafíos, ¿sí? Por otro lado, los medios de cultivo tienen que ser eficientes para el crecimiento. En general, digamos, aquellos que trabajamos en virología estamos acostumbrados a trabajar con cultivos celulares. Los cultivos celulares necesitan nutrientes y en general uno de los aditivos principales para eso es el suero fetal bovino, ¿sí?, o los sueros bovinos de recién nacidos, lo cual sería una especie de contrasentido en relación que yo para producir células in vitro necesito, digamos, liquidar o sacar células de un suero fetal bovino. No sé por qué me está mostrando esto y no sé dónde estoy. Luego, los biomateriales, que esa superficie sólida, tienen que tener un destino que la gente después eventualmente se lo pueda comer, ¿sí? Con lo cual, ese es otro tema. Lo que se usa hoy no es económicamente muy redituable. El diseño de los fermentadores, estamos hablando de fermentadores de 25.000 litros, que tienen que poder producir la cantidad de células de las que yo les hablé antes, con lo cual se tiene que pasar de producir las células en dos dimensiones a producirlas en 3 dimensiones, en especie de lo que llaman microcarriers, o pequeñas bolitas donde las células crecen alrededor y aprovechan mejor el espacio. Por último, digamos, tratar de que sea parecida a la carne. El color de esta carne no es rojo, porque la mioglobina se induce solo con ciertas tensiones de oxígeno, y con la tensión de oxígeno que tienen estos cultivos queda como amarilla, con lo cual hay que hacer un tratamiento posterior para que tanto eso como el gusto, sea similar al de la carne convencional. Bien, esto es la evolución, ¿sí? Hoy en día, ¿dónde estamos? Estamos por acá, ¿sí? La primera hamburguesa salió, multipliquen eso por 100, ¿sí? $330.000, ¿sí? La primera hamburguesa que fue generada por la gente de un laboratorio
de un spin-off de la universidad en Holanda, el grupo del doctor Mark Post. Bueno, esto es lo que se cree que hay que reducir el costo para empezar a entrar a algún tipo de explotación comercial, ya sea desde restaurantes a algún tipo de supermercado más caro. Bueno, el camino todavía es muy largo. Digo, para que tengan una idea de lo que estaba hablando con el tema de las células, esto es un cuarto de la cantidad de frascos de cultivo que utilizó Mark Post para hacer la primera hamburguesa. ¿Está bien? Ahora, hoy en día ya hay empresas que hacen esto a nivel, obviamente, de investigación, pero reciben subsidios y reciben plata de privados que apuestan a esta tecnología. Estas son dos. La primera es la de los holandeses y la otra es una que tiene sede en California, en San Francisco. Hay más. Hay otras que producen clara de huevo sin gallinas, otros que producen leche sin vacas y otros que producen hamburguesas vegetales que son muchísimo más cercanas al gusto de la hamburguesa. Estas sí se venden en Estados Unidos, creo que salen alrededor de $20 conseguirlas en un restaurante. Bueno, bien, entonces esto es un gráfico simplemente para que vean que hay muchas fuerzas que actúan al mismo tiempo sobre el tema de la aceptación, ¿sí? La opinión pública es un tema, esto claramente es un tema de debate. Esto es un paper de la gente de Post que decía que el 63% de los encuestados, entre 15.000 encuestados en Holanda, estaba a favor de la carne y que había un número respetable de gente que compraría carne cultivada si esto estuviera disponible. Otros trabajos muestran que no sería para... Esto es un trabajo con gente que hicieron los franceses encuestando a gente con cierta formación en la educación, grados académicos, dependiendo, pero ellos hablaban de gente educada, consumidores educados, y, por ejemplo, ellos decían que la salida para resolver los problemas potenciales de la industria de la carne era comer menos carne, digamos, no era vamos a comer carne in vitro, ¿sí? Sin embargo... Mariano, tenés 2 minutos para ya esto lo liquido, pero... sin embargo, la otra pregunta es, si usted fuera primer ministro, ¿usted apostaría? Y ellos decían que sí, una gran cantidad de gente, similar a no, pero fíjense que no tiene que ver con esto. Entonces, existen ciertas controversias, en realidad existe un grado de confianza en los científicos, pero por otro lado, digo, ¿qué estoy comiendo? Mark Post dice, mucha gente come salchichas sin saber lo que hay, y tiene razón, no sabe de qué está hecha, ni tampoco se lo pregunta y las come. Por último, entonces, estas son algunas preguntas que se plantean, no tengo respuestas para esto, pero creo que es interesante pensarlas. La primera es, yo creo que sí, en la respuesta a esta yo creo que tengo una posición que es que sí, la tecnología va a avanzar hasta hacer económicamente viable esta estrategia. Ahora, ¿servirá efectivamente como reemplazo futuro de las modalidades? ¿Podrán convivir ambas? Estamos hablando de qué futuro, digamos, estamos hablando de acá a 20 años, 50 años, 100 años. ¿El consumidor finalmente aceptará este tipo de productos? Y, por último, si podemos pensar este tipo de soluciones como una visión escalonada, en el cual existen soluciones a corto plazo y soluciones a largo plazo, siendo esta claramente una solución eventualmente que se podría aplicar en un plazo alejado. Pero bueno, a todo esto no tenemos que dejar de ver todo el otro espacio de manejo agronómico que hay previo como para poder mejorar las condiciones de producción de los ganados, ya sea bovinos o de otro tipo de explotaciones. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Agradezco muchísimo a los expositores que han sido bien breves, que no es nada fácil, y a todos los presentes por haber estado participando en este panel. Muchas gracias.